Esa palabra pleno o plenitud viene del sentirse completo, del sentirse saciado. Con Dios, hermano, no nos falta nada más. Con Dios todo lo tenemos. Por eso usted ve en el libro de los Salmos, el capítulo 65, el verso 4, se nos habla de la siguiente manera. Salmo 65, 4, si usted quiere buscar conmigo, dice: bienaventurado. Lo podemos definir como feliz, como dichoso, el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Dice: seremos saciados del bien de tu casa y de tu santo templo. O sea que esa palabra saciados, hermano, cuando usted se siente lleno, usted dice: estoy tan lleno, me siento tan saciado que no puedo con algo más que me ofrezcan comer. Le pueden poner quizás, hermano, un plato bien delicioso allí sobre la mesa. Quizás el que le gusta la comida de mar, le ponen allí una cazuela de camarones. Pero cuando esa persona está llena, dice: me gustan tanto, pero estoy tan lleno que no me cabe ni un camaroncito. En el caso mío, si yo estoy llena y vienen y me ponen a mí una bandeja paisa en la mesa, soy fanática de la bandeja paisa, pero si yo estoy llena, yo digo: no, chicharroncito, yo te dejo para mañana, quizás me hago un calentado de frijoles, porque ya no me cabe más. Estoy lleno, estoy saciado. Eso mismo pasa, hermanos, con la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios viene y nos llena a nosotros completamente, entonces nos va a venir a ofrecer quizás el mundo algo que quizás puede ser llamativo, pero decimos: no me cabe, ya no me cabe, porque estoy lleno de Dios, estoy lleno de la presencia de Dios. Entonces ya no me cabe lo de afuera, no me cabe lo del mundo. Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor aquí: bienaventurado o feliz, dichoso el que tú escogieres. Estamos aquí porque Dios nos ha escogido, hermanos. Gloria a Dios. Estamos aquí porque el Señor ha sido el que nos ha atraído a su presencia. Dice la palabra del Señor: tus cuerdas de amor cayeron, ¿cierto?, sobre mí. Hay un coro que dice así. Y cuando el Señor es el que atrae, cuando nos atrae a su presencia, hermanos queridos, nos atrae con el propósito de ¿qué? De saciarnos, de llenarnos por completo. Bendito el nombre del Señor. Entonces nosotros somos ¿qué? Somos bienaventurados, somos felices, porque el Señor nos ha tenido en cuenta. Siéntase feliz, hermano querido, porque Dios lo ha tenido en cuenta a usted. Así quizás nadie más lo tenga en cuenta, eso no nos importa, hermano. Aquí lo único que importa es que Dios nos tenga en cuenta a nosotros, y eso nos debe de bastar. Eso nos debe de llenar a nosotros de paz, de gozo, de alegría. Saber que el Señor se ha fijado en nosotros y nos ha traído, nos ha acercado a su santa presencia. Salmo 144 al verso 15 dice: bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Dichosos, felices, bendecidos nosotros, porque nosotros tenemos ¿a quién? A Jehová. Nuestro Dios es Jehová. Nuestro Dios es el que vive, el que reina. Nuestro Dios es el creador de los cielos y la tierra. Nuestro Dios no es un Dios de palo, no es un Dios de yeso, no es un Dios de cartón, no, hermano querido. Nuestro
Dios es el que todo lo puede. Pero también dice el Salmo, el Salmo 146:5 dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. ¿Quién es su ayudador, hermano? ¿Quién es el que te ayuda? ¿Quién es el que te levanta? ¿Quién es el que te sostiene? ¿Quién es el que te da las fuerzas cada día? ¿Quién es el que cada día te llena de paz, de regocijo, de esperanza? A pesar de que quizás muchas veces no veamos lo que esperamos ver, lo que quisiéramos ver. Pero hermano querido, Dios es nuestro ayudador. Bendito el nombre del Señor. Tenemos la esperanza puesta en aquel que todo lo puede. Y podríamos, hermanos, seguir leyendo muchos versículos más que nos hablan acerca de esa persona que es bienaventurada. De tarea le queda para que usted lea ya en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 5, donde se nos habla acerca del sermón de las bienaventuranzas. Allí también se nos habla acerca de aquella persona que es bienaventurada, del pueblo que es bienaventurado. Entonces, hermano, lo que me debe importar es que Dios esté conmigo y todo lo demás estará bien. Eso es lo que nos debe importar a nosotros, amada iglesia. Si Dios está con nosotros, todo lo demás estará bien. Si Dios está con nosotros, si Dios está conmigo, todo lo demás estará bien. Él sabe cómo me lleva adelante, Él sabe cómo nos lleva hacia adelante, hermanos. Él tiene el control de nuestra vida. Y por eso, retomando la palabra del Señor allí en Lucas, vemos de que allí se expresa la palabra bienaventurada la que creyó. Y si retrocedemos un poquito más, vemos de que esa palabra bienaventurada la expresa una mujer. Y esa mujer que expresa esa palabra es una mujer muy conocida también en la Biblia, y es Elizabeth. Miramos allí lo que nos dice en el verso 41. Dice: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Pero vemos, hermano de querido, quiero que nos detengamos un momento y miremos quién era Elizabeth. Yo sé que quizás muchos aquí dicen: no, yo sé quién era Elizabeth, pero quizás pueden haber personas nuevas en medio de nosotros, amigos en medio de nosotros, y quizás no tengan muy claro quién era Elizabeth en la palabra del Señor. Y podemos empezar a decirte que Elizabeth era descendiente de Aarón. Allí en el capítulo 1, en el verso 5 del mismo Evangelio según San Lucas, se nos dice allí, hermanos, de la siguiente manera: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba como Elizabeth. Bueno, entonces ya vemos de dónde viene Elizabeth. Venía de la descendencia de ¿qué? De Aarón. Pero también nos dice allí de Elizabeth y de su esposo, por supuesto, porque no podemos dejar a nuestros esposos por fuera. Y allí también habla del esposo de Elizabeth y dice de la siguiente manera: ambos eran justos delante de Dios. Mire, dice: ambos eran ¿qué? Eran justos. No nos habla que solamente Zacarías era justo como sacerdote, pero quizás su esposa Elizabeth no sabía ni quería nada de Dios. No, aquí nos dice que ambos eran ¿qué? Eran justos delante de Dios. Y dice: y andaban
del Señor. Mire, ellos andaban, hermano, tenían una forma de vida intachable, tenían un buen testimonio delante del pueblo. Todos sabían quién era el sacerdote Zacarías, pero también sabían quién era la esposa de Zacarías, porque era una mujer, hermano, una mujer que era justa, y era una mujer que era intachable, tenía un testimonio muy bueno también delante de los demás, y andaban en las ordenanzas y en los mandamientos del Señor. Y qué bueno es, hermano querido, cuando nosotros podemos andar en los mandamientos de nuestro Señor, cuando nosotros podemos tener un testimonio claro de quiénes somos y a quién servimos, cuando nosotros podemos tener una vida que los de afuera la conozcan. ¿Por qué? Porque somos verdaderamente hijos de Dios, que honramos a Dios, que amamos a Dios, que caminamos en pos de Dios, y que nos van a conocer como hombres y mujeres de Dios. Que si quizás algún vecino tiene un problema, entonces dice: yo voy a ir donde esa persona, porque esa persona es de Dios. Yo voy a ir donde el pastor, yo voy a ir donde la esposa del pastor para que ore por mí, para que me dé un consejo, porque yo sé que son personas de Dios, hombres y mujeres de Dios. Pues así lo eran, ¿quién? Esta pareja, bendito el nombre del Señor, este hogar, este matrimonio, caminaban de la mano de Dios, bendito el nombre del Señor. Y entonces, hermano, qué lindo, qué hermoso es esto, pero también se nos dice allí que a pesar de que era un hogar justo, era un hogar temeroso de Dios, pero había algo en ellos que les faltaba, y es que esta mujer Elizabeth era estéril. Había una esterilidad en Elizabeth. Ya tenían su edad avanzada, dice la palabra del Señor, que ya eran de edad avanzada, en el verso 7, y no tenían, hermano, hijos. Pero resulta de que llega el momento cuando le toca al sacerdote Zacarías ir, hermano querido, a ofrecer el incienso en el altar del Señor. Y él va a ofrecer allí el incienso al altar del Señor. Y resulta de que cuando va a hacerlo allí, dice la palabra de nuestro Dios que se le manifiesta a este hombre Zacarías un ángel y le dice: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, bendito el nombre del Señor. ¿Y sabe qué me llama la atención de este versículo, hermano? Dice: no temas, porque tu oración ha sido oída. Qué bueno es cuando uno, hermano, no pierde la esperanza y ora a Dios. Cuando pueden pasar los años, cuando quizás pueden pasar los meses, pueden pasar los días, pero uno quizás no pierde la esperanza. ¿Cuánto quizás no oraron? Mire, ya eran de edad avanzada. Pero llegó el momento cuando se manifiesta allí el ángel y le dice a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido ¿qué? Oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Y entonces en el verso 18 dice: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y entonces dice el verso 19: respondió el ángel y le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Bendito el nombre del Señor. Así que si usted tiene duda de que esto es de parte de Dios,
quedarás mudo. En el verso 20 dice, tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga realidad, digámoslo de esa manera. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Hermanos queridos, ¿por qué será que nosotros somos tan tendentes a dudar de lo que Dios quiere hacer con nosotros, de lo que Dios puede hacer en nosotros? Cierto que para nosotros es como más fácil no creer. Qué lástima de nosotros mismos. Yo le digo al Señor, Dios mío, yo quiero creer, Señor, yo quiero creer, auméntame la fe, Señor, porque de nosotros depende, hermanos, ver cosas grandes de parte de Dios. Nosotros somos los que limitamos a Dios, nosotros somos los que le ponemos esa barrera a Dios. ¿Cuántas cosas Dios no quiere hacer a nuestro favor? ¿Cuántas cosas Dios, hermano, no quiere manifestarse a favor de nuestra vida, hermano querido? Pero nosotros con nuestra duda siempre estamos ahí poniendo, hermano, esa barrera que dice, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí puede? ¿Será que es una emoción mía? Hermano querido, para Dios no hay imposibles. Si Dios dice, voy a hacer esto, Él lo hace. Pero de nosotros, hermano, depende si nosotros le creemos a Dios. Y vemos de que el sacerdote duda. Y entonces el ángel le dice, vas a quedar mudo y solamente vas a poder hablar cuando tu esposa tenga a ese hijo. Y vemos a través de la palabra, hermano, de que pasa el tiempo y entonces ya Elizabeth concibe, queda embarazadita en el verso 24 de ese mismo capítulo. Y entonces en el verso 25 dice, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. Aleluya, gloria al nombre del Señor. En ese tiempo, hermano, era una afrenta para una mujer ser estéril. Era una afrenta para la mujer no poder dar hijos. Se ve, por ejemplo, también en el caso de Ana, que es una mujer muy reconocida en la palabra del Señor, la madre de un maravilloso profeta Samuel. Vemos que la palabra del Señor también dice que ella era estéril. Y ¿sabe qué me llama la atención a mí de algo, hermano? Me ponía a meditar yo en algo y llegaba a mi mente decir, las mujeres que pudieron concebir grandes hombres de Dios siempre fueron estériles. La mayoría, que usted lee en la Biblia, fueron estériles. Vemos el caso de Sara, que también fue estéril. Isaac fue dado por una promesa también de parte de Dios, pero Sara también era estéril. Vemos el caso de Ana, hermano querido, este gran profeta de Dios, Samuel, su madre fue estéril. Vemos el caso de esta mujer Elizabeth. Mire, ¿quién fue la madre de Juan el Bautista? Elizabeth, pero fue estéril. Y entonces vemos de que Dios, hermano, se manifiesta, Dios se mueve, aunque quizás para nosotros, hermano querido, pueda haber como el ver como esa puerta cerrada, el ver como eso que es como tan difícil, como eso que es tan imposible. Hermano, es que nosotros tenemos al Dios que hace posible lo que es imposible para nosotros. Y entonces vemos aquí, hermano querido, de que Ana tenía también ese problema, era estéril. Y dice la palabra del Señor que ella lloraba, amargamente lloraba delante de la presencia de Dios, orando que el Señor quitara su afrenta y le diera un hijo. Y llegó el momento en el tiempo de Dios que Dios también le da esa respuesta a Ana y puede concebir, tener ese hermoso hijo, el cual fue un gran hombre de Dios, el profeta Samuel. Y entonces vemos, hermano, de que allí la promesa de Dios
Dios se hace realidad para esta mujer Elizabeth. Ella tiene que manifestar: Dios, el Señor se acordó de mí, quitó mi afrenta de entre los hombres. Y eso nos da a entender a nosotros, hermanos, de que llegará el día. Mire, llegará el día en que Dios se acordará de nosotros. Llegará el momento en el cual Dios va a quitar esa afrenta que quizás nosotros podemos tener. Quizás usted dice: no, yo no sufro de esa afrenta de ser estéril. Pero quizás usted puede tener otra afrenta. Quizás usted está a la espera de otra cosa. Quizás usted necesita ver la mano de Dios obrando en otra área de su vida. Y quizás pasan los años, y la oración que usted le ha hecho a Dios, usted no ha visto aún una respuesta de parte de Dios. Pero déjeme decirle en esta noche, hermano, de parte de Dios, llegará tu vida. Llegará tu vida. Iglesia de la Dorada, llegará tu vida. Todos los que estamos aquí, llegará nuestro día. Bendito el nombre del Señor, cuando Dios se acordará de nosotros. En el tiempo de Dios se acordará de nosotros. Poderoso es Cristo, aleluya. Dios se acordará de cada uno de nosotros. Bendito el nombre del Señor. Y entonces, hermano, ya con esta mujer Elizabeth ya está embarazadita. Y entonces retomamos allí en el verso 45 de ese mismo capítulo 1. Entonces esta mujer dice: bienaventurada la que creyó. Le dice ¿a quién? A María. Ya vamos a hablar de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 26 de ese mismo capítulo 1 empieza a hablar acerca de María. Dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida. Allí el ángel Gabriel, hermano, se manifiesta también a María. El ángel Gabriel se manifiesta a Zacarías, le habla de ese hijo que nacerá, y también se manifiesta a la vida de quién, de María, y le dice, empieza a hablar allí, le dice primeramente: salve, muy favorecida. Le dice: el Señor es contigo. Le dice: bendita tú entre las mujeres. Pero también le dice: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y esto me llama la atención porque usted ve que el ángel llega y empieza primeramente a darle unas palabras que en el corazón de aquella persona que puede recibir esa palabra, ese corazón, hermano, se va a poder sentir bendecido, se va a poder sentir dichoso de poder recibir esa palabra de Dios que le dice: tú eres muy favorecida, el favor de Dios está contigo. Si usted, un ángel, se le manifestara y le dijera: el favor de Dios está contigo, ¿usted cómo se sentiría, hermano? Uno se sentiría feliz, dichoso, ¿cierto? Bienaventurado. Le dice: el Señor es contigo. Qué bendición que el ángel me diga: el Señor está contigo. Pero también le dice: bendita tú entre las mujeres. Bendita tú. Que el Señor se me manifieste y me diga: hija mía, bendita tú de las mujeres.
Yo digo, Dios mío, bendito, santo. Y dice, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Eso es para caer de rodillas y decirle, gracias Señor por estas palabras tan hermosas que me estás diciendo, Señor. Gracias Señor porque he podido hallar gracia delante, Señor, de tus ojos, delante de tu presencia. Pero aquí viene, hermano, la parte mayor, diría yo, y es lo siguiente, en el verso 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Cómo, Señor? Voy a concebir. Hermano, esto no era fácil para que María lo asimilara. ¿Por qué no era fácil? Porque ella era una doncella, porque ella estaba comprometida, mas no casada. Entonces, de que venga un ángel y diga, tú vas a concebir, pero resulta de que lo que vas a llevar en tu vientre es por obra y gracia del Espíritu Santo. Hermano querido, quizás eso no sería muy fácil de entenderlo. Quizás eso no sería muy fácil, hermano, de creerlo. Quizás eso no sería muy fácil, hermano, de sobrellevarlo en ese tiempo y en esa cultura. Porque en esa cultura, hermano, una mujer que quedara embarazada sin estar casada era una deshonra y esa persona podía morir apedreada. Esa mujer. Porque había caído en ¿qué? En fornicación. Eso no es como el tiempo de ahora y en la cultura de nosotros, hermano. Pero en la cultura de allá, así era. Entonces para María no era fácil, hermano, saber lo que iba a tener que enfrentar. No iba a ser fácil para ella. Bendito el nombre del Señor. Concebirás que en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dice al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y si quizás María usted duda de esto, déjeme decirle que tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y es este el sexto mes para ella. Mire, la que llamaban estéril, como para que uno no le dé lugar a la duda. Tiene que decirle el ángel, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido, ella también está embarazada en su vejez. En su vejez, donde quizás ya no había esperanza, donde quizás, hermano, ya se puede decir estéril y ya de edad avanzada, que voy a poder quedar en embarazo humanamente. Eso lo podemos decir nosotros que humanamente, pero el ángel tiene que decir la que llamaban que estéril, y tiene que terminar diciendo el ángel, porque no hay nada imposible para Dios. Bendito el nombre del Señor, hermano, porque no hay nada imposible para Dios. No hay nada que le quede grande a Dios, hermano. Nosotros somos los de los imposibles. Nosotros quizás todo lo podemos ver, hermano, grande. Pero Dios no es como nosotros. Dios no ve como nosotros. Dios no piensa como nosotros, hermano. Dios no es limitado como nosotros. Bendito el nombre del Señor. Poderoso es Cristo, porque no hay nada que imposible para Dios. Y
En el verso 14 dice la palabra del Señor: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti. O sea que Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros, hermano. De lo que Dios te ha hablado, Dios tiene un tiempo para que eso se cumpla. ¿Qué le ha hablado Dios? ¿Qué promesa le ha hecho Dios, hermano querido? En esta noche el Señor nos dice: al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, dice acá, Sara tendrá un hijo. Y vemos, hermano, que se cumple el tiempo de Dios. Y la que también era estéril, de edad de 90 años, también pudo, hermano, recibir entre sus brazos a un hermoso bebé, a Isaac. Bendito el nombre del Señor, hermano. Aunque quizás puede pasar el tiempo, aunque quizás llevemos mucho tiempo esperando en Dios, no perdamos la fe, no perdamos la esperanza, hermano querido, porque llegará el tiempo cuando nosotros vamos a poder abrazar la bendición de Dios. Llegará el tiempo cuando nosotros en nuestra mano vamos a poder abrazar eso que Dios nos dijo un día: yo te voy a dar, yo voy a hacer contigo esto. Va a llegar ese momento, hermano querido. El tiempo de Dios se cumplirá para nosotros. Poderoso es Cristo, bendito el nombre de nuestro Señor. Mire, hermano, yo les cuento, en esta parte les quiero contar acerca de mi vida. Con mi esposo llevábamos 9 años de casados y nosotros no teníamos hijos. Y resulta, hermano, de que la esperanza de una mujer cuando se casa, ¿cuál es? El poder tener un hijo, ¿cierto que sí? Esa motivación. Me voy a casar, voy a tener hijos. Uno antes de casarse hasta le buscan los nombres. Si yo tengo algún día una niña, la llamo así. Si tengo un varoncito, lo llamo de esta manera. Pero cuando usted se casa y usted ve, hermano, de que el tiempo va pasando y usted no puede tener hijos, quizás aquí haya alguien que quizás haya podido experimentar eso. Yo lo tuve que experimentar y no es fácil de asimilarlo. Yo planifiqué solamente un mes, no, un año planificamos. Y dijimos, ya no vamos a planificar más porque queremos tener nuestros hijos estando jóvenes. Y el tiempo empezó a pasar y nada. ¿Cuánta plata no gastamos en pruebas de embarazo? Y yo le decía al Señor: bueno, si yo cumplo 30 años y no quedo embarazada, es porque ya entonces usted no me va a dar hijos, porque de más edad, Señor, para tener hijos, le decía yo así al Señor. Y siempre era el acercarse de la gente, el saludo: hermana, ¿y cuándo van a tener un bebé? Hermano, ¿ustedes hoy no han tenido un bebé? ¿Y por qué, hermana? ¿Por qué no han tenido el bebé? Y entonces es algo que usted no tiene, hermano. La respuesta muchas veces uno no la tiene. Y entonces yo le decía a las personas, les decía: yo, hermana, eso sí, vean, hay que preguntárselo a Dios por qué. Él sabe por qué no. Y entonces la oración mía era: Señor, si tú me vas a dar a mis hijos, dámelos, pero sin necesidad de yo tener que ir a un médico, sin necesidad de yo tener que hacerme un tratamiento. Y no estoy en contra de las personas que quizás lo hayan hecho o quizás estén pensando en hacerlo. Eso es algo ya personal de uno. Porque yo le decía al Señor: Señor, tú eres el Dios de la vida, tú eres el que da la vida, Señor. Y si yo puedo, Señor amado, saber de cuántos niños nacen y son arrojados a una caneca de basura,
darme un hijo, porque tú eres el Dios de la vida. Yo te sirvo, yo te amo, Señor. Toda mi juventud te la he dedicado a ti, Señor, desde la edad de los 17 años. Todos los mejores años de mi vida te los he dedicado a ti, Señor. Tú tienes el poder para darme a mí un hijo. Si me lo quieres dar, dámelo, Señor. Pero si en tu bendita voluntad está el no dármelo, yo acepto tu voluntad, Señor, porque tú sabes quizás por qué no lo harás. Porque no es porque te quede grande, no es porque no puedas, no, Señor, tú tienes el poder para hacerlo, pero tú conoces el futuro, y si tú ves que no me vas a dar a mí un hijo por algo, no me lo des. Y eso lo hablábamos con mi esposo, y gracias a Dios éramos maduros, fuimos maduros para manejar esa situación. En una ocasión, una hermana, una anciana de la iglesia, Dios bendiga a las ancianas de la iglesia, en ese afán de ya verme con un bebecito, fue y me dijo: hermana, yo ya fui a sacarle cita al hospital. Ella madrugó, hizo la fila, pidió la ficha ya, y me dijo: hermana, la cita la tiene para tal día, para que usted vaya, hermana querida, y se haga revisar a ver por qué usted no puede tener hijos. Y entonces yo le dije: hermana, muchas gracias, hermana, Dios la bendiga. Y recuerdo de que llegué al hospital, y cuando ya me dijeron: bueno, usted tiene que empezar entonces un proceso, las citas en este momento son para las personas que tienen una prioridad, algo que es importante, que es urgente. Entonces dije yo: no, entonces yo por allá no vuelvo. Dije yo: no, Señor, sigo teniendo mi petición delante de ti, mi oración está delante de ti, Señor. Tú eres el Dios de la vida. Si tú me vas a dar un hijo, dámelo, Señor, porque tú tienes el poder para hacerlo. Pero en otra ocasión, una hermana, también una anciana de la iglesia, se acerca a nosotros y empezamos a hablar del tema, y se queda mirando a mi esposo y dice: hermano, ¿no será usted el del problema? Yo no creo que sea la hermana, yo creo que es usted del problema, hermanita. Y entonces nosotros, gracias a Dios, manejamos eso con mucha madurez, y en ningún momento empezamos quizás a decir: usted es el que no puede, usted es la que no puede, y quizás empezó a ver allí como una rivalidad. No, hermano, gracias a Dios no. Cuando uno, hermano, sabe esperar en Dios, hermano, Dios le da a uno esa paz, Dios le da a uno esa tranquilidad, y uno aprende, hermano, a confiar que se haga la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es perfecta para nosotros. Pero llegó un momento, y me acuerdo tan claramente de ese mes. Hay momentos que lo marcan a uno. El pastor, ¿qué tiempo tengo? Me estoy extendiendo mucho. Resulta de que estábamos en un retiro de pastores en la Castellana. Ese fue el mes de febrero, y en el último día, que era jueves, de ese ayuno de pastores, nuestro pastor, el presbítero de esta zona, el hermano Lino Antonio, empezó a orar, ya terminando el culto. Él dijo: vamos a hacer una oración en esta noche por todos los enfermos. Vamos a hacer esta oración por todos los enfermos. Y en medio de esa oración empezó a orar para que se fuera toda esterilidad de la matriz. Que si había allí alguna mujer estéril, se fuera toda esterilidad en esa matriz. Hermano, yo no sabía que yo era estéril, porque yo no había llegado a ir al médico a mirar a ver por qué no quedaba embarazada. Pero resulta de que entonces, en medio de esa oración, cuando usted no sabe, hermano, que quizás usted ora por lo que usted sabe que tiene la necesidad de orar, ¿cierto que sí? Cuando usted no tiene esa necesidad, usted hace la oración, pero ora porque está acompañando a los demás a hacer esa oración. Pero no es una oración que usted haga, hermano, porque usted siente la necesidad quizás de hacerla porque es algo suyo. Oramos allí: sí, Señor, quita toda esterilidad de la matriz que haya,
en alguna mujer aquí, Señor. Cuando se terminó el culto, una hermana, pastora, se me acerca y me dice: hermana, yo tengo algo que decirle a usted. Cuando le dicen a uno, yo tengo algo que decirle a usted, uno se pone como que los pelitos se le paran a uno, ¿cierto? Y entonces resulta de que ella me dijo: hermana, cuando el pastor estaba haciendo esa oración para que se fuera toda esterilidad de la matriz, Dios me dijo: esa oración es para la hermana Juliana. Y entonces yo en ese momento quedé como en shock y dije: yo soy estéril. Yo soy estéril. ¿Será que sí? Y entonces yo le dije: bueno, hermana, amén, 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 amén. A veces uno no tiene nada más que decir. Amén, hermana, amén. Y me subí en el carro y le dije a mi esposo: pasó esto y esto. La hermana me manifestó esto. Y mi esposo me dijo: mi amor, si es de Dios se cumple. Si no es de Dios no pasa nada. Y nos fuimos. Y para eso fue en febrero. Para el mes de mayo, finalizando mayo, hermano, yo empecé a sentirme maluca, empecé a sentirme extraña. Empecé a sentir algo diferente en mí y no le puse como mucha atención. Ya para el mes de junio, en el cumpleaños de mi esposo, le estábamos dando una serenata y yo me sentía mala de la respiración. Yo sentía que no podía respirar como antes. Me veía demacrada. Y yo decía: Dios mío, ¿qué pasará? Y ya usted sabe, cuando una mujer está embarazada, lo más normal es que no le llega la costumbre de las mujeres, ¿verdad? Y entonces resulta que le comenté a mi esposo. Pero es como siempre, para perder de pronto lo de la pruebita de embarazo ahí. ¿Cuántas pruebas de embarazo nos hemos hecho? Y nada, siempre la duda, ¿no? Que el Señor reprenda las tinieblas. Y entonces nos fuimos a saludar a mis padres. Estábamos recién salidos de la pandemia. ¿Y saben qué era lo más curioso? Que yo decía: Dios mío, qué pesar de las mujeres embarazadas en pandemia. ¿Cómo será de difícil, de duro esa situación? Bueno, cuando nos fuimos para donde mis padres, y en ese momento yo empecé a sentirme maluca también, y decidimos, mi esposo él mismo fue y compró la prueba de embarazo. Cuando todos se fueron de la casa donde estábamos hospedados y yo entré y me hice la prueba, cuando miré lo que nunca había visto en esas pruebas de embarazo, siempre era una rayita, cuando para mi sorpresa ya eran 2 rayitas. Yo en ese momento no sabía qué pensar, no sabía qué decir, no sabía cómo reaccionar. Y yo: Dios mío santísimo, estoy en embarazo. Cuando ya llega mi esposo, y entonces lo primero que hago yo cuando él va a donde mí es que le saco la prueba y le muestro, y entonces él ve y también se queda sin saber qué decir, sin saber cómo reaccionar en ese momento. Y entonces llegamos luego a Puerto Asís. No, dije, a la única persona que le comenté eso fue a mi madre. Mi esposo me dijo: no, hay que cerciorarnos bien de que esto sea verdad, no sea que de pronto esas pruebas fallen. Hay la duda, que el Señor reprenda al diablo. Y llegamos a Puerto Asís, el examen de sangre. Como a los 2 días me llaman y me dicen: hablo con la señora Linda Juliana Toro. Sí, señor, felicitaciones, usted está embarazada, tiene 2 meses. Y entonces en ese momento, hermano, ya le dije a mi esposo: mi querido, esto fue palabra de Jehová. La palabra de Jehová que se ha cumplido. La palabra de Dios se ha cumplido en nuestra vida. Era palabra de Jehová. Hermano querido, cuando es palabra
tendrá su cumplimiento. Todo lo que venga de parte de Dios tendrá su cumplimiento en nosotros. Bendito el nombre de nuestro Dios. Y ahí tenemos nosotros a María Juliana. Ahí está María Juliana, que nuestro presbítero dijo: ¿por qué no la pusieron milagro? La hubieran puesto mejor milagro, porque ella es un milagro de Dios. Sí, hermano, ella es un milagro de Dios. Bendito el nombre del Señor. Y uno tiene que testificar de que de esos milagros que el Señor ha hecho en uno. Uno no habla por hablar, hermano. Cuando uno ha visto la mano de Dios obrando a favor de nuestras vidas, entonces nosotros hablamos con propiedad y podemos decir: Dios tiene poder para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Bendito el nombre de nuestro Dios. Bendito es el Señor, poderoso es Cristo. Y por eso entonces usted ve, hermano, de que María, cuando ya escucha esa palabra del ángel que le dice: porque nada hay imposible para Dios, entonces María dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Bendito el nombre del Señor. Hágase conmigo como el Señor lo ha dicho, hágase en mí como el Señor ha dicho que Él va a hacer. Y entonces es así donde María viene y visita a Elizabeth. Y entonces cuando Elizabeth escucha que María llega allí y la saluda, dice que la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, en el verso 42 del capítulo 1, y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y entonces Elizabeth tiene que expresar algo más: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá. Oiga, hermano, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Poderoso es Cristo. Mire, la fe de María le permitió participar de una bendición extraordinaria. ¿Ser la madre de quién? Del Salvador, bendito, de nuestro Salvador. La fe de María no es una fe ciega, sino una fe confiada en la promesa divina. Incluso cuando las circunstancias parecen imposibles, cuando todo sea imposible para nosotros, hermano, no miremos, hermano querido, eso que es imposible para nosotros. Miremos al Dios que hace las cosas posibles. Bendito el nombre del Señor, poderoso es nuestro Señor. Lo que le fue prometido por el ángel se cumplirá, se cumplió. Se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Hay una fuerte conexión entre la fe y el cumplimiento de la promesa. Dios es fiel para cumplir lo que nos ha prometido, hermano. Dios es fiel para cumplir lo que nos ha prometido. Incluso cuando todo parezca incierto, si Él lo dijo, Él lo hará. En el nombre del Señor. Aunque parezca incierto para nosotros, aunque parezca locura para nosotros, hermano querido, si Él lo dijo, Él lo hará. Bendito el nombre del Señor. Sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Debo creer que le hay, que Dios es un Dios verdadero. Cuando me acerco a Dios, yo debo de creer que le hay, que hay un Dios que me ve, que hay un Dios que me oye, que hay un Dios que se preocupa por mí, que hay un Dios que escucha mis oraciones y que es galardonador de los que le buscan. Bendito el nombre del Señor. La fe, hermano, iglesia del Señor, es esencial para recibir las bendiciones de parte de nuestro Dios. Bendito es el Señor. La fe es esencial en nuestra vida. Hermano,